Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Marcos capítulo 7, lo que contamina al hombre. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial solicitamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro director, para que al abrir la Escritura podamos tener el suficiente entendimiento para comprender las lecciones que quieres que nosotros guardemos en nuestro corazón y las podamos compartir con nuestros amigos y vecinos. Gracias, Señor, por tus bondades. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Marcos en su relato nos dice que la obra de Jesús causaba admiración. La gente queda sorprendida, pero quedar asombrado ante Jesús dista mucho de tener fe en él. Hasta hoy muchas personas encuentran que Jesús es interesante. Sus enseñanzas son ejemplares, su vida noble y elevadora, pero no creen en él como Salvador. Fácilmente lo llamarían un hombre bueno o sabio o incluso el mejor que ha existido, pero se niegan a confesar que sea el Hijo de Dios. Cada vez que la gente pensaba que había captado la esencia de Jesús, él las sorprendía e incluso las dejaba atónitas con lo que decía o hacía. Todavía sucede así. Él es demasiado grande para caber ajustadamente en las cajas que les construimos. Siempre se escapa de nuestras teologías y paquetes ideológicos. El capítulo 7 de Marcos comienza con la discusión sobre las tradiciones. Después vienen dos saneamientos extraños, el de la mujer sirofenicia y el sordomudo. La primera sección son los versículos 1 al 23, la discusión con los fariseos sobre quién es el que contamina al hombre. Veamos cómo es que el problema se plantea. Versículos 1 al 5. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Aquí hay algo interesante que no lo muestra el Evangelio según San Marcos y tampoco lo hace Mateo. Y es que Jesús no va, contrario a la tradición, a la fiesta de la Pascua, sino que permaneció en Galilea. No conocemos la razón, pero Elena de White sí nos explica. Dice: los escribas y fariseos, esperando ver a Jesús en la Pascua, le habían preparado una trampa, pero Jesús, conociendo su propósito, se mantuvo ausente de esta reunión. Libro El deseo de todas las gentes, página 360. El Salvador no iba a entrar en controversias innecesarias que lo iban a distraer de su obra principal. Pero después de la fiesta, los escribas y fariseos, sabiendo que los primeros espías que ellos habían enviado fueron acallados y no se cumplieron sus objetivos, entonces mandaron un nuevo séquito de hombres para poner término a la obra de Jesús. Esto ocurre a finales de abril o principios de mayo, cuando tienen su encuentro, sabiendo que la influencia de Jesús había crecido, sabiendo que la obra de los discípulos había acrecentado el número de seguidores, trataron de desacreditar el ministerio de Jesús con acusaciones sobre los discípulos que no seguían la tradición de lavarse las manos, pero que indirectamente estaban acusando a Jesús por permitir que se violaran esas tradiciones. Nuevamente, las discusiones de estos hombres con Jesús es sobre tradiciones, no sobre los principios de la ley.
Elena de White enfatiza: como antes, la base de su queja era su desprecio de los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios. Se los decía ideados para mantener la observancia de la ley, pero eran considerados como más sagrados que la ley misma. Cuando contradecían los mandamientos dados desde el Sinaí, se daba la preferencia a los preceptos rabínicos. Mismo libro, página 360. Si había algo que le hacía énfasis, era sobre la purificación ceremonial. Aquí se nos dice que los fariseos no comían nada sin lavarse las manos. Ahora, lavarse las manos no tiene nada de malo. El asunto es que ellos lo hacían convirtiéndolo en una ley tan obligatoria como los mandamientos divinos, que incluso se observaban más estrictamente que los mandamientos de Dios y se les otorgaba méritos. Estas leyes de purificación se convertían en una verdadera polémica para todos. Elena de White, siguiendo en el mismo libro, la misma página, el comentario dice: las reglas acerca de la purificación eran innumerables y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Noten que se trata de una tradición, de algo que se transmite de una generación a otra y que se establece como una costumbre o una norma. Pero en este caso, el lavado de manos no tenía el objetivo higiénico, sino ceremonial. Era algo que tenía hasta un orden de cómo debía lavarse, cómo debía empezar, cómo debía caer el agua. Eran estrictos en observar esas tradiciones que se convierten en un sistema legalista y que reducía la religión en meras formas y desterraba el espíritu de la verdadera adoración y de la obediencia. Debemos tener cuidado porque el enemigo de las almas distrae a los hijos de Dios en discusiones de menor importancia, en cosas que se basan en tradiciones y que a veces esas se convierten en normas y se vuelven más estrictas que la observancia de la ley de Dios. En el mismo libro, página 361, Elena de White dice: siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos preocupan son: ¿creo yo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Jesús no entra en discusión sobre tradiciones o a tratar de defenderse, sino que va a tocar el centro del problema, va a tratar de desenmascarar la falsa religión de estos hombres. Leamos los versículos 6 al 8 de Marcos capítulo 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Qué interesante que ahora se menciona al profeta Isaías. Pero debemos entender que la profecía que escribió este profeta no era contra los escribas y fariseos, sino que las condiciones de la época de Isaías se aplicaban claramente a la realidad presente.
pretendiendo obedecer la voluntad de Dios, los ancianos en realidad estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El asunto es salvación por fe o por obras. Y esto fue lo que puso en conflicto a Cristo con los dirigentes judíos. Y ese es el peligro de ensalzar las interpretaciones y preceptos humanos por encima de los principios de la ley de Dios. Es algo que persiste todavía en nuestros días. En los versículos 9 al 13 el Señor ilustra la manera en que estos hombres ponen por encima las tradiciones a los mandamientos de Dios. Y hace una referencia al quinto mandamiento de la ley de Dios que trata sobre honrar a padre y madre. Este mandamiento debe entenderse en su contexto. Es un principio aplicable en todas las épocas. Los hijos que tienen un padre y una madre y que fueron cuidados por ellos, fueron amados y criados con dedicación. Si no son capaces de amar a sus padres, a quienes ven, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ven? Ahora, en la legislación hebrea, un hijo que deshonraba a sus padres era digno de muerte. Pero ahora, ellos con sus tradiciones habían permitido que los hijos deshonraran abiertamente a sus padres, no cuidando de ellos en su vejez. Recordemos que en Israel el valor familiar era muy importante. No existían seguros para la vejez ni tampoco geriátricos. Era deber de los hijos velar por el bienestar de sus ancianos padres. Pero algunos, egoístamente, para evitar el compartir lo que ellos tienen con sus padres, declaraban que lo que tenían era corbán, que significa lo he consagrado a Dios. Entonces podían seguir disfrutando de todo lo que tenían mientras vivían y al morir sus bienes pasaban al templo. Y de esta manera y con esta tradición colocaron estas normas por encima de la ley de Dios. Y ya los hijos no se sentían en obligación de atender a sus padres. Entonces ahora el Señor les presenta una parábola, versículos 14 al 16. Llamando así toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Recordemos el contexto de esta declaración. Es sobre la tradición de lavarse las manos. No es una definición sobre alimentos limpios o impuros, sino que si alguien comía con las manos sin lavarse, ritualmente se estaba contaminando y estaba quedando impuro. Era una referencia a una tradición humana, no divina. Era la forma en que se consumía el alimento, lo que se está disputando aquí. Y Jesús le muestra lo que realmente contamina al hombre, es lo que hay en el corazón, que está lleno de maldad. Jesús le muestra que la contaminación del alma es un asunto más grave que la contaminación ritual del cuerpo, y que el Señor le dice que el que tiene oídos para oír, oiga, es decir, que entienda la esencia del mensaje, que presten atención a lo que Él les está mostrando. Los discípulos, al parecer, no entendieron lo que el Señor les explicaba. Jesús les llama la atención, porque al estar en contacto con Él, muchas cosas ya debían comprenderlas. Deberían tener una ventaja sobre las personas común y corriente, pero al parecer no. Entonces les dice, versículos 18 al 23, Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de afuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Por lo general, algunos comentadores yerran en la aplicación de este texto, aplicándolo al problema de las carnes limpias e inmundas, cuya diferencia se hace en Levíticos 11.
Pero es sumamente claro que el Señor no estaba colocando en duda ningún mandamiento o precepto del Antiguo Testamento, sino que estaba negando la validez de una tradición oral. En este caso específico, se trataba de la tradición que afirmaba que el alimento comido con manos indebidamente lavadas se convertía en una causa de impureza. Y esto es un mandamiento de hombre. Jesús aclara que el alimento que se consume sin lavarse las manos no contamina al hombre, no lo hace pecador, porque el alimento llega al vientre, pero no llega al corazón, a la fuente de las emociones. En otras palabras, comer con las manos sin lavar no tenía un efecto moral de ninguna clase sobre el hombre. Entonces Jesús muestra que la verdadera contaminación o impureza moral yace en el hombre mismo, en su vida, en su corazón, en su mente, y enumera 13 cosas diferentes que contaminan al hombre. Elena de White dice: a la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no provenía de afuera, sino de dentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres lo que contamina a un hombre. Libro El deseado de todas las gentes, página 363. Somos por naturaleza pecadores y con la ayuda del Espíritu Santo, la conversión al Señor se hace posible y es la que reemplaza esta naturaleza contaminada de pecado y sembrando en ella los frutos del Espíritu. Esta es una batalla permanente que el cristiano debe enfrentar todos los días. Lo que necesitamos es un cambio de corazón, no es lavarnos las manos o participar de ritos o tradiciones. Un cambio de corazón solo puede producirlo la obra del Espíritu en nuestra vida. La segunda sección de este capítulo 7 de Marcos es la solicitud de una mujer, la mujer sirofenicia. Leamos los versículos 24 al 30, donde se nos habla de que Jesús sale del territorio de Palestina, va a una gran ciudad fenicia, llena de comercio y muchas riquezas, la ciudad de Tiro y Sidón, ciudades altamente conocidas y admiradas, pero odiadas por los judíos. Jesús fue allí, quizás para buscar un lugar tranquilo donde poder dar instrucción a sus discípulos. Había experimentado todo tipo de rechazo, ahora deseaba tranquilidad. Dice Elena de White, la obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión. Al venir a esta región, esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en Betsaida. Sin embargo, este no era su único propósito al hacer el viaje. Libro El deseado de todas las gentes, página 365. Jesús buscaba un lugar especial donde fortalecer la fe de sus discípulos. Leamos los versículos 25 y 26. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Hay algo interesante en este hecho. Era una mujer cananea. Era de una nación idólatra, pagana. Por lo tanto, eran odiados por los judíos. Dice Elena de White, los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras y habían presenciado sus obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta, quien según se decía sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Mismo libro, misma página. Esta mujer había entendido
y que Jesús era la única solución. Era una fe sencilla, simple, pero su esperanza estaba en el Salvador. Ella viene y sin vacilación se postra ante Jesús y le pide que sane a su hija. Pero al parecer Jesús le muestra cierta indiferencia y le dice, leamos los versículos 27 y 28. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús se refiere a la mujer no para echarla, sino para entablar un diálogo con ella. Si era verdad que Jesús vino en primera instancia a estar con su pueblo, a amonestar a su pueblo, pero nunca negó un favor o una solicitud a una persona extranjera que viniera a él. Es el Salvador de todos. La mujer al postrarse y clamar y llamar a Jesús Señor, este pues es el reconocimiento de una pobre mujer sobre quién era Jesús y del poder que él tenía. Esta mujer hizo lo que muchos judíos no querían hacer, reconocer a Jesús como el Mesías. Las palabras de Jesús, que no eran conveniente dar el pan a los perrillos, demuestran el tremendo prejuicio de los judíos. El pan era símbolo del mensaje de salvación confiado a los judíos, pero ellos debían dar el pan a todo el mundo. Sin embargo, lo guardaron para sí, consideraron que los demás no eran dignos de tan alto honor. Los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedía a los gentiles, quienes, según la opinión de los judíos, carecían de la capacidad de apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. Allí estaba Jesús mostrando de manera real la manera en que Israel se estaba descalificando para ser depositaria de la verdad salvadora. La mujer pudo haberse desanimado ante la insistencia, el hecho que el Señor no quería ni siquiera considerar su petición y ahora con una respuesta que parecía un insulto para ella. Pero ella en lo profundo de su corazón se aferraba de Jesús, de su única esperanza. Su fe fue probada y salió a relucir como un precioso metal. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer por su parte parecía estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba si tan solo Él lo quería. El orgullo y el prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar por ello. Su fe y su perseverancia son verdaderamente dignas de encomio. Y si hay pan abundante en la casa del amo, los perrillos no pasarán dificultades. Esta mujer salió triunfante. Lo que hizo ella fue aferrarse de quién era Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Por eso es tan importante conocer a Dios y a Jesús y confiar en Él, aunque no podamos entender todo lo que pasa. Entonces Jesús le dice, versículos 29 y 30, entonces le dijo, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Esta fe no la había encontrado en Israel, ni aún en sus discípulos, pero esta mujer se aferró a Jesús como su única esperanza. Noten que ella no pidió que fuera a su casa, no pidió que tocara a su hija, solo pidió que la sanara. ¿Cómo lo iba a hacer? Se lo dejó al Señor. Y Jesús la sanó sin verla, sin ir a su casa, sin tocarla, porque Dios puede sanar incluso a la distancia. Fue su confianza en el Señor lo que trajo sanidad a su hija. La última sección de este capítulo son los versículos 21 al 37. Jesús sana a un sordomudo. Ahora Jesús se va de allí y llega a la región de Decápolis. Recordemos, las 10 ciudades romanas muy bien edificadas que estaban ubicadas al frente de las ciudades principales de los judíos. Es la región donde sanó al endemoniado de Gadara. Pero llega allí y ahora es bienvenido. Versículo 32. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Es evidente que el doliente no vino por su propia voluntad, porque nunca había escuchado a Cristo. Fue la fe de los amigos del hombre lo que los hizo llevar a Jesús. Este era un hombre sordo y aunque trataba de hablar no podía hacerlo con fluidez. Le pidieron a Jesús que lo sanara. Y Jesús hizo algo interesante, versículos 33 al 37.
Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos y escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, que quiere decir sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Por alguna razón, Jesús sanó a este hombre de manera diferente. No dio la palabra y ya. No hay explicación clara del por qué Jesús metió los dedos en sus oídos, escupió y tocó su lengua. Pero además hizo algo adicional. Levantó la mirada al cielo y gimió. Este término quiere decir que sintió el dolor del sufrimiento del hombre y que le ejemplificaba allí la condición del hombre en general, que no quiere oír el mensaje divino. Y entonces dice que clamó, y usando una palabra aramea, efata, dando la orden que fueran abiertos sus oídos y que pudiera hablar con fluidez. Y la gente quedó maravillada de la obra que Jesús hizo. Pero él les pidió que no le contaran a nadie. Quizás quería evitar que pudieran malinterpretar el milagro que había hecho, ya que los gentiles no estaban preparados para entender y apreciar la verdadera naturaleza del mensaje de Cristo. Pero la gente entendió que Jesús lo había hecho bien. Quizás una referencia no solo al milagro que habían visto, sino también al sanamiento de los endemoniados de Gadara. Y en vez de callar, ellos comenzaron a divulgarla por todas partes y la gente venía ante Jesús. Apreciado amigo y hermano, a veces el impedimento para que el Señor haga su obra en nuestro medio son nuestros prejuicios o nuestras ideas equivocadas. Es necesario que podamos tener una mente dispuesta a ser guiada por el Señor, a que Él pueda corregir nuestra visión. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.